Muy buenos días, bienvenidos a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy, para continuar con la lectura de la Biblia en un año, les invito a leer Marcos 6 del 1 al 29, segundo libro de Samuel capítulos 15 y 16 y Daniel 9 del 1 al 19. Marcos 6 del 1 al 29, segundo de Samuel 15 y 16 y Daniel 9 del 1 al 19. Vamos a continuar con la lectura del Evangelio según San Marcos. El capítulo 6 tenemos una narración muy interesante. El Señor Jesús vuelve a Nazaret y vamos a leer el versículo 1. En adelante dice: salió Jesús de allí, vino a su tierra y le seguían sus discípulos. Aquí hay una connotación diferente, y es que el Señor Jesús está viniendo ya, volviendo a su casa, a la ciudad, a su familia, ya no como el hijo de Nazaret, como el hombre de Nazaret, sino como el maestro, como el, el líder religioso, el sacerdote que se había pues formado a través de ya un tiempo de ministerio. O sea, no está viniendo simplemente a visitar a su familia, sino que está siendo parte del ministerio. Dice: llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían: ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de María, hermano de Jacobo, de José, de Judas, de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó unos pocos enfermos, y poniendo sobre ellos las manos, poniendo sobre ellos las manos, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y se iba por todas las aldeas de alrededor enseñando. Bueno, aquí vemos cómo lo reconocían en Nazaret, como el hijo de José, como carpintero, como un obrero, digámoslo así, un constructor. Ese era eh, carpintero. La palabra que se usa es tectón, y tectón no se limita al trabajo de la madera, sino al trabajo en la construcción. De hecho, de la palabra tectón vienen palabras que nosotros conocemos como arquitecto, que arquitecto sería el principal constructor, ¿sí? Y, o sea que la profesión del Señor Jesús y de San José era como tal constructor. Ese era no solo trabajar madera, es más, se sabe que en Nazaret había escasez de madera. Es más, en Israel había escasez de madera, la madera no era muy común. Lo más seguro es que el Señor Jesús y San José trabajaran la piedra, que fueran algo así como canteros, que fueran constructores, que hacían casas, pero no necesariamente que fueran trabajadores de la madera, ¿sí? Esa es como la realidad de aquel entonces. Él era entonces como un hombre, un constructor, trabajaba en la construcción. Y, y ellos se admiraban y decían, bueno, algo así como: este hombre constructor, ¿sí? Que esta ha sido su profesión, este hombre constructor, ¿de dónde saca toda esta sabiduría? Este hombre, de dónde saca estas cosas? Porque así lo habían conocido. Y esto nos muestra que el crecimiento del Señor Jesús, como lo cuenta Lucas 2, el crecimiento, el desarrollo del Señor Jesús como hijo, como hermano, porque aquí incluso nos mencionan los hermanos, y pues yo creo que eso ya no es tema de discusión, es demasiado evidente en la Biblia que San José y la Virgen María tuvieron más hijos, que los hermanos del Señor Jesús no eran hermanos espirituales, sino que eran hermanos biológicos, por lo menos medio hermanos, y que eran hijos de San José y María. Los menciona
menciona a Jacobo, que es el mismo Santiago, el que escribió la epístola, menciona a José, a Judas, a Simón, incluso hermanas tuvo el Señor Jesús. Y, y aquí pues algo muy común, y lo dice el mismo Señor Jesús, o sea, no está diciendo que no hay profeta en su tierra. Hay un dicho tergiversado, las personas dicen, no hay profeta en su tierra, eso no es mentiras. Aquí está diciendo, no hay profeta con honor en su tierra. O sea que sí puede haber profeta en su propia tierra, solo que no es tan fácil que la gente lo reconozca, porque lo vieron crecer como un niño, porque lo vieron crecer como un constructor, porque lo vieron crecer como el hijo de, el hermano de, y de buenas a primeras no lo iban a ver simplemente como un gran profeta o como el Mesías, mucho menos como el Mesías. Lo veían y obviamente daban testimonio, se admiraban y decían, vea, ¿y este de dónde sacó esta sabiduría? ¿Y de dónde sacó este poder? Es que además hace milagros. Lastimosamente, pues dice que Jesús no pudo hacer más milagros ahí a causa de la incredulidad de ellos. Pero ojo, y aquí hay algo muy importante. A veces el cristiano se excusa mucho que de no hacer su ministerio en su familia, con sus conocidos, con sus vecinos, porque dice que no hay profeta en su propia tierra, ¿sí? Entonces, el cristiano de alguna manera busca a Dios, soluciona su vida en el camino del Señor, pero poco hace por los suyos, ¿sí? Poco hace para que los suyos también pues lleguen a la verdad del Señor. Y dice tal vez este versículo tergiversado, no es que no hay profeta en su propia tierra. Ojo, sí hay profeta en su propia tierra, solo que no es tan fácil, solo que no es tan reconocido como tal vez un profeta que nadie le conozca la vida, pero sí hay profeta en su tierra y el Señor Jesús les enseñó, los sanó, los liberó, el Señor Jesús les proveyó, solo que no hubo más milagros a causa de la incredulidad de ellos, pero no a causa de que el Señor Jesús no hiciera su ministerio, ¿sí? Entonces somos inexcusables para nosotros hacer la obra de Dios con los nuestros, con los conocidos, con los familiares, con los amigos. Y pues si al fin y al cabo creo que la gente cercana a nosotros es la que más queremos. Y cómo no llevarle respuesta, cómo no transmitirle a los que más queremos lo que ha sido una bendición para nosotros. No tiene sentido, es una contradicción. Si la verdad bíblica, si la verdad de Dios ha sido solución para mí, ha sido respuesta para mí, y yo tengo personas que amo más en este mundo, y yo tengo personas que quiero más en este mundo, pues es incoherente que yo no les transmita lo que ha sido bueno para mí. Cuando uno ama, busca y anhela y procura lo mejor para las personas que ama. Ahora, si yo no considero que el Evangelio sea lo mejor para mí, por eso es que guardo silencio y me quedo callado. Ahora, luego viene en el capítulo 6, viene una misión que el Señor le da a los discípulos. Y dice el 7, después llamó a los 12, los envió de dos en dos, les dio autoridad, aquí hay algo muy importante, autoridad sobre los espíritus inmundos, ya habíamos hablado de eso, que la autoridad no era sobre las personas, sino sobre los espíritus, ¿sí? Sobre la enfermedad. Y habíamos hablado la semana pasada que cuando alguien que le sirve a Dios pretende ejercer autoridad sobre las personas, se queda sin autoridad sobre las enfermedades y sobre los espíritus. La autoridad es sobre estas cosas, no sobre las personas. A las personas se les sirve. Y eso fue lo que el Señor Jesús enseñó, ¿sí? Y cuando yo sirvo, yo muestro el carácter de Jesús y les puedo orientar, los puedo guiar, les puedo dar dirección, eso sería dirigir, no mandarlos, no oprimirlos, no subyugarlos. Eso no es el cristianismo que el Señor expresó, ¿sí? Ahora dice, los envía de dos en dos, les da autoridad, versículo 8, les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Esto tiene una connotación muy importante.
¿Cómo era el vestido del judío en aquella época? Tenía una ropa interior, ¿sí? Que era una túnica. La túnica era su ropa interior. Era como un talego de tela, una sola pieza de tela que iba hasta, digámoslo así, hasta los pies casi. Era generalmente de lino fresco, era una ropa interior fresca. Tenía solo el orificio del cuello, de las manos. Se dice que para garantizar que la pieza fuera nueva, la vendían entera y cada persona que la compraba hacía su orificio para la cabeza y para los brazos también de acuerdo a su gusto. Seguramente las mujeres la harían más amplia porque necesitaban dar alimentación a sus bebés y los hombres seguramente más cerrada, pero al fin y al cabo era una ropa interior, ¿sí? La túnica, sí, la túnica. Por encima de esta túnica iba una capa, que era una pieza aproximadamente entre 2 4 metros cuadrados, grande, y esta capa era muy versátil, era el vestido como tal, pero también servía de abrigo en las noches, o sea que eran elementos, seguramente, y ya hemos dicho antes, que el pueblo de aquel entonces era un pueblo muy pobre, muy necesitado, no tenía muchas riquezas, por ejemplo, seguro que no tenían 10 de túnicas y de muchos colores, no tendrían 20 capas y de muchos colores, no tendrían 10 pares de sandalias, ni muchos cinturones, ¿no? Como nosotros hoy en día que por cada par de zapatos tenemos un cinturón y de acuerdo al pantalón hay una camisa o un saco, una chaqueta. No, era muy esencial, además eran muy pobres. Por eso la misma túnica, perdón, la misma capa tenía una función que no solo era vestido, sino que en las noches también era abrigo, podría ser también un lugar para poder descansar. Bueno, era pues funcional totalmente. Estaba la túnica, estaba la capa, el cinturón, pues que el cinturón era lo que le iba a dar forma a estos dos elementos. Pues imagínense una capa de casi llegaba hasta 4 metros, cómo acomodarla para que quedara bien. Eh, Estaban las sandalias, que eran generalmente cuero, madera, con unas correas. Estaba el bastón o bordón, como le dice la versión Reina Valera, y tenían una bolsa, y en la bolsa era donde llevaban el dinero, donde llevaban la comida, donde llevaban el pan, donde llevaban, pues como, bueno, habla de que llevaban aceitunas, que llevaban como unas brevas, unos higos para nosotros, eso era lo que llevaban ahí, llevaban pan. Y tenían también ¿cómo les explico? Como una pieza de tela que les cubría la cabeza. Y esa pieza de tela que les cubría la cabeza, les cubría el cuello, las orejas y la frente del sol. Y esa pieza de tela tenía como un aro, que es lo que nosotros miramos hoy, por ejemplo, como en los árabes. Esa pieza se nota mucho en los árabes, que es como un pañuelo que les cubre la cabeza y tiene encima un aro que les afirma la cabeza. Ese es un vestido muy, 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 muy antiguo que usaban en el Medio Oriente. ¿Qué les dice el Señor? Que de esto lleven y que no lleven. Les dice que lleven la túnica, obviamente la ropa interior, que lleven el cinto, pero que no lleven dinero en el cinto, que solo lleven una capa, que solo lleven las sandalias, que lleven el bastón, pero que no lleven la bolsa. Y había un tema con esto de la bolsa y tiene como dos implicaciones. ¿Qué llevan ellos en la bolsa? La provisión, el pan, las aceitunas, los higos, bueno, lo que ellos llevaran como para alimentación. Pero había una connotación social de esta bolsa y era que esta bolsa también lo utilizaban en los pueblos griegos para recaudar, digámoslo así, tributos y ofrendas para los dioses griegos. En Grecia le llamaban algo así como perá, y era una bolsa que se hacía de cuero de cordero. A veces dice que dejaban toda la pieza con todas las formas del cordero y la cosían y tenía como bolsillos.
y hablaban de esta bolsa, pues como una bolsa de robo, ¿sí? Porque los servidores de aquellos templos eh, paganos iban recolectando, era como una bolsa de recolección, de recaudo de tributos y ofrendas para los dioses, y era de alguna manera mal visto, ¿sí? Pues imagínense pueblos tal vez un poco pobres y que llegaran a recaudarle dinero para sus dioses. Esta implicación, estas dos implicaciones tienen un mensaje muy fuerte acerca del servicio al Señor Jesús, porque les está quitando como todo apoyo y toda esperanza en lo material, porque esta bolsa representaba dos cosas en estas dos implicaciones. Uno, su propia provisión, ¿cierto? De que la tranquilidad que tenían el alimento en la bolsa, la tranquilidad de que ellos se podían, digámoslo así, solventar a sí mismos, pero la otra connotación también era muy delicada. Imagínense que llegara un servidor que representara una religión o un dios, y permítame decirlo así porque así era con los griegos, y cuando la gente automáticamente veía que llegaba, por ejemplo, un servidor del templo de la diosa Diana, y cuando llegara a su casa, pues obviamente la gente entendería que esa bolsa era para recaudar las ofrendas y los tributos para su Dios. O sea que tampoco de entrada iba a ser muy bien visto, iba a ser un poco molesto y por eso el Señor les dice, no van a llevar bolsa, no van a llevar dinero, no van a llevar alimento, confíen en mi provisión, pero segundo, el ministerio que ustedes van a hacer no es de pedir, no es de demandar, no es de reclamar derechos. Por el contrario, es un ministerio de dar espectacular. O sea, el Señor es coherente absolutamente en todo. Somos los seres humanos los que hemos tergiversado totalmente el plan, el propósito y el diseño del Señor. El que le sirve al Señor está dispuesto a dar. ¿Y qué es lo que da? ¿Qué es lo más importante que da? Las buenas nuevas. ¿Qué es lo que transmite? Enseñanza. ¿Qué es lo que lleva? Poder, autoridad, no sobre las personas, sino sobre los espíritus malignos, sobre las enfermedades. ¿Qué es lo que da el que le sirve al Señor? Esperanza, salvación, justicia, misericordia. Y aquí viene algo extraordinario, y que confíen en que el Señor va a ser el proveedor. Por eso ni dinero, ni pan, ni ninguna provisión, pero tampoco van a llevar el elemento que se usaba para recaudar, para cobrar. En verdad, la obra del Señor no se puede cobrar. La obra del Señor no se puede cobrar. Digámoslo así, el Señor nunca cobró. Claro que en la Biblia se establecen los mecanismos para proveer y para sostener la obra del Señor, pero cada mecanismo surge de un corazón que se ha apartado, un corazón agradecido, un corazón que reconoce que Dios es su proveedor y que obviamente, pues de esa gratitud, como dice la Biblia, si de gracia recibí, yo doy de gracia. Y si yo estoy siendo beneficiada por esta obra, lo más justo es que yo respalde esta obra. Esta obra me bendice, yo respaldo esta obra. Pero de ninguna manera era una exigencia, una imposición, sino más bien una invitación a reconocer la obra del Señor. Así de sencillo, porque ¿quién es el que sostiene su obra? El que sostiene la obra de Dios no es simplemente los donantes. Quien sostiene la obra del Señor, si la obra es de Dios, Dios es el que la sostiene. Dios se servirá de personas, Dios se servirá de diferentes instrumentos, recursos, porque es del Señor. Ahora, si en mi corazón Dios lo dispone y me va a usar a mí para ser parte de su obra, bendito sea el Señor, porque al fin y al cabo todo viene de sus manos. Todo es de Él, dice Romanos, todo es por Él y todo es para Él. Y si yo reconozco esto, pues yo sé que mis talentos, mis recursos, mis habilidades, mi tiempo son de Él, son por Él y son para Él. Pero aquí hay algo que me llama mucho la atención y es que además el Señor
o más bien creo que Pablo lo va a tomar más adelante, y es que más o menos estos elementos del vestido normal de un judío van a ser los elementos que Pablo va a tomar sobre la armadura de Dios. La armadura de Dios tenía también algo que le cubría digámoslo así, el tórax y el abdomen, sobre todo el tórax, que era como representaría la capa en lo que dice Pablo en Efesios, habla de coraza. También hay un cinturón, también hay un calzado, también hay un arma que lleva en la mano que es la espada. En este caso es el bastón, el bordón que va en la mano. También hay algo que cubre la cabeza. Entonces aquí encuentro casi los mismos elementos, exceptuando el escudo. La capa, que sería la justicia, el cinturón, que dice la verdad, según Efesios, las sandalias, que son el apresto al evangelio, el bastón, que sería un arma, y en el caso de Efesios es la palabra de Dios, y lo que cubre la cabeza, es esa tela que cubre la cabeza, en el texto de Efesios es el casco, que es la salvación, ¿sí? Ahora, pónganle mucho cuidado a esto. La túnica, la capa, el cinturón, las sandalias, el bastón y lo que cubre la cabeza son elementos esenciales del Hijo del Señor. Lo único extra es la bolsa. Y el Señor les dijo, no lleven la bolsa ni lo que hay en la bolsa. O sea, que lo que me estorba a mí para servirle al Señor es esa bolsa. Esa bolsa que tiene un peligro. Uno, en que yo me confíe, dependa de la bolsa. Y dos, lo que yo proyecto cuando llevo la bolsa. Impresionante. Esto es impresionante, porque lo que el Señor les dijo que no llevaran para caminar su camino y representarlo y llevar el Evangelio es lo que sobra. O sea, lleven lo esencial y lo que les va a sobrar, que demuestra que si ustedes lo llevan, no confían en el Señor, que demuestra que si ustedes lo llevan, los va a hacer sospechosos, van a generar suspicacias. Eso extra no se lo lleven. Confíen en el Señor, en su provisión y ojo con lo que proyectan, porque ustedes no están para demandar, ustedes están para pedir, porque perdón, están no para pedir ni demandar, sino para dar, porque ustedes van a entender que su provisión, que su protección y que todo lo que ustedes necesitan viene de aquel que los envió. Y a veces nosotros tenemos muchos apegos que nos estorban, que no nos dejan caminar con el apresto del Evangelio, que no nos dejan cubrirnos con la coraza de la justicia, que no nos dejan ceñir de la verdad, que no guardan nuestros pensamientos con el casco de la salvación y que obviamente no tenemos un arma poderosa que es la palabra de Dios como espada para atacar, para defendernos también. La Biblia no solo es ataque, la Biblia sobre todo es defensa y tenemos que aprender a defendernos. Así que el Señor manda a estos de dos en dos. Otra cosa muy importante, los manda de dos en dos, no solos. Ahora, el Señor hoy también nos manda acompañados y nos mandó acompañados primero por su Espíritu. En Mateo 28, cuando dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquellos que lleven el Evangelio es a través de su Espíritu Santo. Así que él y yo vamos a ir a cumplir esa misión. Bueno, tiene otra cantidad de elementos esta porción de la Biblia sobre la hospitalidad, sobre sacudir el calzado, que era un símbolo de que no dejo que se me pegue digámoslo así, el paganismo de estos lugares. Bueno, tendremos otra oportunidad de poderlo explicar y meditar, pero creo que esto es suficiente. Llevemos lo estrictamente necesario, despojémonos de lo extra que no nos permite y no nos muestra que confiamos y dependemos del Señor uno, pero que también proyecta algo equivocado que no viene de Dios. Sí tenemos que cuidar lo que proyectamos, porque lo que debemos proyectar es al Dios que para el mundo es invisible. Y nosotros tenemos la responsabilidad de hacerlo visible al mundo que nos rodea. Y de ninguna manera está diciendo el Señor que tengamos una apariencia
harapienta. De ninguna manera el Señor está diciendo que tengamos una apariencia de pobreza, de ninguna manera, pero tampoco que tengamos una apariencia de ambición, de codicia, de materialismo, de interés, como de un desmedido amor por los bienes materiales. De ninguna manera. Lo que somos en esencia se proyectará de manera natural y confiemos más en el Señor. Si yo le sirvo al Señor, confíe, y si usted le sirve al Señor, confíe en que el Señor es su todo, su proveedor, su protector, y que si usted está en lo que debe estar, cómo debe estar y con quién debe estar, tranquilo, que el responsable de todo esto es el Señor. Vamos a orar, vamos a entregarle este día al Señor. Démosle gracias por su palabra, pidámosle que la arraigue en nuestro corazón. Dígale, Señor, tú conoces nuestras necesidades. A veces te buscamos por lo extra, por lo que está en la bolsa, y no disfrutamos lo esencial que ya tenemos. Incluso cuando Pablo habla de la armadura de Dios, la armadura que cita es la del soldado romano y nos está hablando de lo esencial, de lo que cubre la cabeza, de lo que cubre el tórax, de lo que cubre los pies, de lo que se lleva en la mano como defensa, de lo que ciñe los lomos, pero no habla ni siquiera de la bolsa. Eso es lo que sobra, esa es la añadidura que tú pondrás y que en esa nosotros no podemos confiar, Señor. Perdónanos porque a veces en desobediencia lo primero que empacamos es lo de la bolsa, o es lo que nos da seguridad. Y tal vez descuidamos el calzado, que es el apresto al Evangelio, descuidamos la capa, que es la justicia, descuidamos, Señor, lo que cubre nuestra cabeza, que es la salvación, descuidamos, Señor, el arma, que es lo que llevamos en nuestra mano como espada, como bastón. Yo te pido, por favor, que hoy me permitas confiar de nuevo en ti, descansar en ti, Señor, de que tú eres mi proveedor, mi todo, y que tú me envías, Señor, a cumplir una misión, a anunciar el Evangelio, que primero lo debo hacer, Señor, sin duda alguna, con los míos. No importa lo que ellos piensen, desde que yo sea consecuente y coherente con el testimonio, debo cumplir una misión moral, y moral porque se mueven mis sentimientos, moral porque está en juego mi amor por mis seres queridos. Debo cumplir esa misión. No importa, yo no necesito recibir la honra de mi familia. Ellos necesitan recibir lo que tú me diste, la salvación, el perdón de pecados, la esperanza. Y permíteme prepararme, porque después de anunciar el Evangelio a los míos, pues Señor, hay un mundo necesitado, hambriento y sediento de verdad y de justicia. Bendice este día, mi Señor. Por favor, guárdanos, ampáranos y protégenos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.